Bueno, es la época navideña y estamos muy conscientes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de eso. Conforme estaba pensando en qué podría hacer en términos de mi predicación a ustedes a lo largo de este mes de diciembre, decidí hacer a un lado nuestro estudio de 2 de Corintios porque acabamos el 4º capítulo y antes de que nos embarquemos en un capítulo nuevo, nos concentremos en un asunto que está en mi corazón y ciertamente apropiado para la época navideña. Estoy preparando en este punto en particular un libro del tema del amor de Dios. Y al preparar ese libro hay algunas cosas que no había estudiado y no había predicado y realmente no había pensado. Y entonces al querer hacer eso acerca del tema del amor de Dios y al querer también dirigirme a los asuntos que rodean este tiempo maravilloso del año, decidí hacer una serie del amor de Dios. Y ciertamente la verdad más grande acerca de Navidad es que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. La Navidad realmente es el efecto de lo que el amor de Dios es la causa. Es apropiado entonces que entendamos algo acerca del amor de Dios. Al principio, podemos afirmar que entendemos bastante bien ya este tema, pero creo que conforme entramos en mayor profundidad, vamos a descubrir esta mañana que hay asuntos bastante serios que necesitan ser entendidos al grado que como humanos podemos entender que se relacionan a cómo ama Dios, al amor de Dios. Supongo que si ha habido alguna cosa que los cristianos a lo largo de los siglos han exaltado, ha sido el amor de Dios. Nos deleitamos en Él como creyentes, hablamos de Él cuando testificamos y evangelizamos, siempre estamos dispuestos a hablarle a la gente de que Dios los ama y por lo tanto envió a su Hijo a morir en la cruz. Hemos proclamado al mundo que Dios es amor. De manera regular hemos anunciado a los pecadores que Dios los ama, a todos ellos sin excepción. La Escritura nos da razón para proclamar que Dios es un Dios de amor. De hecho, en 2 Corintios 13:11, Él es llamado el Dios de amor. Y en 1 de Juan 4:8, la Biblia dice que Dios es amor. No hay duda, sino que este es verdaderamente un atributo de Dios. Esto es parte de la médula de su esencia espiritual, su ser. Y es un atributo muy celebrado porque junto con él viene la bondad y la benignidad y la misericordia. Esas son las evidencias y esos son los elementos de expresión que encuentran su origen en el amor. Escritores de canciones y compositores de himnos y poetas a lo largo de toda la historia de la Iglesia han exaltado las virtudes de Dios, quien es un Dios de amor. Han escrito himnos y canciones y salmos y poemas acerca del amor de Dios. Y como consecuencia, los cristianos han recitado esos poemas y cantado esas canciones e himnos y por lo tanto han celebrado el amor de Dios por siglos. Me acuerdo cuando estaba pasando algo de tiempo con Bill Gaither, quien ha escrito tantas de nuestras canciones contemporáneas, le dije en una cena, en una noche, como alguien que está preocupado por la letra, tú y tu esposa escriben algunas de las letras más amadas de las canciones cristianas de nuestra época. ¿Cuál es la letra más grande que jamás he escrito? A lo cual él, sin titubear, inmediatamente respondió, la letra más grande jamás escrita es esta: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir el amor de Dios arriba, secaría el mar, ni el papel podría contenerlo todo, aunque fuera estirado de cielo a cielo. Una expresión inmensa del amor de Dios. El coro de esa canción dice, oh amor de Dios, cuán rico y puro, sin medida y fuerte, por los siglos seguirá siendo la canción de los santos y los ángeles. Hay muchas canciones como esa del amor de Dios que hemos oído y cantado que expresan ese gran sentido que tenemos de que de hecho Dios es un Dios de amor. Estamos dispuestos a decirle a la gente, Dios te ama. Dios te ama tanto que Él envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz, para proveer una expiación por el pecado. Estamos dispuestos a poderle decir a la persona más hostil, más impía, más mala, Dios te ama, y si vienes a Cristo, Dios te salvará. No sé cómo lo recibió usted, pero para mí fue algo sorprendente. Por un lado,
sin embargo, no tan sorprendente por otro lado, que antes de que Jeffrey Dahmer, el homosexual homicida que mató a 17 y se los comió como caníbal a varios de ellos, antes de que muriera en manos de algunos prisioneros que estaban con él, él había hecho una confesión de fe en el Señor Jesucristo y había sido bautizado. De hecho, tuve la ocasión de leer su testamento, en el cual él repetidamente le expresó su fe genuina en el Señor Jesucristo y confianza de que Cristo había perdonado todo su pecado. Y oí una entrevista con el capellán, quien dijo que no había duda alguna en su mente, sino que la fe de Jeffrey Dahmer, de hecho, estaba en Jesucristo y que él ahora estaba en su presencia. En algunas maneras, eso haría que el mundo estuviera muy enojado. Pensar que un hombre que hizo eso fuera aceptado al cielo iría en contra de todo lo que perciben acerca de quién es realmente bueno y quién no lo es y quién merece el cielo si hay uno. Pero con respecto a la evidencia del sorprendente amor de Dios, esa es una ilustración clásica. Queremos poder decirle a los Jeffrey Dahmers del mundo o a cualquier persona que Dios ama al mundo tanto que Él ha enviado a su Hijo a morir por los pecados del mundo y que cualquiera que cree en Él puede ser salvo y que cualquiera es ilimitado. Queremos poder decirles que si crees en el Señor Jesucristo, Él va a perdonar tu pecado, así como Él perdonó el pecado de Pablo, quien dijo que era el primero de los pecadores. Él también fue un blasfemo y perseguidor y homicida. Y entonces proclamamos el amor de Dios de manera amplia y siempre lo hemos hecho. Dice usted, bueno, es bastante simple y bastante directo, pero no es así. Porque sin importar lo que digamos acerca del amor de Dios, no importa cuánto exaltemos el amor de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios, la gente todavía tiene preguntas serias que no han sido respondidas y que son muy molestas para sus mentes, como estas. Si Dios es amor, ¿por qué es que el mundo es un teatro de tragedia y por qué tantas personas están sufriendo? Si Dios es amor y Dios también es soberano y está a cargo, entonces, ¿cómo es posible que un Dios amoroso podría hacer eso? ¿Ha oído usted esa pregunta? Y no solo esa es una pregunta que usted enfrenta, pero aquí hay una que es aún más penetrante. Si Dios es amor, ¿por qué es que Él va a enviar a gente al infierno para sufrir para siempre? Eso no representa ninguna definición de amor que yo conozco, la mayoría de la gente diría. ¿Qué tipo de amor es ese que puede controlar al mundo y permitir que el mundo sufra como sufre? ¿Qué tipo de amor es soberano y está a cargo y envía a gente pobre que está sufriendo a una flama eterna? ¿Cómo debo entender ese tipo de amor? Dígame usted, ¿tú me dices que Dios amó de tal manera al mundo? Entonces yo le diría que si Dios realmente amara al mundo, Él nunca permitiría todo el sufrimiento y toda la tortura y todo el dolor y toda la tristeza y toda la muerte. Y yo le digo, si un Dios de amor realmente estuviera a cargo del universo, entonces Él expresaría ese amor y Él haría lo que yo creo que el amor haría, y es que Él quitaría todo el dolor, Él quitaría toda la maldad, Él quitaría toda la tristeza, y Él llenaría el tiempo y la eternidad solo con felicidad. ¿Por qué es que Dios no hace eso si realmente ama a todo mundo? Y además, ¿me estás diciendo que Dios quiere que toda persona sea salva? Entonces, ¿por qué Él diseñó un plan en el que la mayoría de la gente termina en el infierno para siempre? Y si Dios es un Dios de amor y Él ama a todo mundo, entonces, ¿por qué no nada más salva a todo mundo? ¿Acaso Él es incapaz de hacerlo? Y si Dios es el Padre amoroso de la humanidad, ¿por qué es que Él no actúa como un padre humano quien ama a sus hijos, quien nunca le permitiría a sus hijos tomar decisiones que resultarán en su destrucción si Él pudiera evitarlo o prevenirlo? Si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permitió el pecado en primer lugar y la muerte? Esas preguntas son razonables y necesitan respuestas. Hay varias respuestas sugeridas. Una es la respuesta del universalismo. El universalismo es una doctrina creída por muchos que enseña que al final todo mundo va a ser salvo,
que en últimas el plan salvador es universal y Dios va a salvar a cualquier persona y al final todo mundo va a estar en el cielo y el infierno no va a existir. Así es como algunas personas responden